Damos inicio a la etapa número 3. Este es el video número 1 de la unidad número 4 para noveno grado, tomando como referencia el libro de Esmate. Estamos en la semana número 1, que está comprendida entre el 25 al 29 de mayo. Acá tenemos una programación con la cual se pretenden cubrir 5 clases para esta semana, todas de la unidad número 4. La ruta de aprendizaje para la etapa número 3 es la siguiente. Escribimos la fecha, escribimos el tema y también escribimos al cuaderno el problema inicial, el cual debe de leerse y analizarse con detenimiento. Como segundo paso, debe de buscarse una solución sin ayuda del libro. Esto debe tardar entre 5 o 10 minutos. Ya cuando se haya encontrado una solución, esta debe de compararse con el libro para ver si la respuesta ha sido correcta y si no, debe de corregirse haciendo énfasis en los errores que se hayan tenido. Se lee y se analiza la conclusión y subrayamos las partes más importantes. Cuando hayamos terminado este proceso, siempre el libro de texto nos plantea unos ejercicios los cuales deben de resolverse. También debemos de resolver el primer ejercicio del lapicito utilizando lo descrito en la conclusión. Y como último paso también tenemos el libro de ejercicio, el cual nos plantea unos problemas. Entonces esta es la ruta de aprendizaje para la etapa número 3. Ahora vamos a dar inicio a la unidad número 4, que tiene por título Función cuadrática de la forma y igual a ax al cuadrado más c. Acá tenemos en la parte derecha a un personaje que es poco conocido, pero que hizo muchos aportes en relación a este tema. François Vité, o mejor conocido en la parte latina como Francisco Vieta, fue un matemático francés que nació en el año de 1540. También se reconoce como un matemático muy revolucionario e innovador para su tiempo. ¿Cuál fue el trabajo que realizó? La historia dice que tomó herramientas de la geometría griega y egipcia y sentó las bases de lo que hoy conocemos como el álgebra moderna. También sirvió como consejero de Enrique III y de Enrique IV. En el siglo XVI fue el primero en utilizar simbología para el planteamiento de las ecuaciones que hoy conocemos. Con el uso de la simbología que introdujo Vité, se facilitaron las ecuaciones de primero y de segundo grado, también incluyendo las de tercero, que ahora conocemos como funciones. Entonces este es un resumen del aporte que hizo Francisco Vieta y es lo que vamos a ver en esta unidad. Acá tenemos una ilustración que hace referencia a una parábola que prácticamente es lo que vamos a analizar y vamos a construir y vamos a comparar en esta unidad. Ahora haremos un recuerdo de las clases 1.1, 1.2 y 1.3. El tema 1.1 es el siguiente: la proporcionalidad directa con el cuadrado en su parte número 1. Acá nos plantea un ejemplo y dice de la siguiente manera: al dejar caer una pelota desde un edificio, la distancia que recorre hasta llegar al suelo varía como lo muestra la tabla. Acá tenemos una tabla y acá nos da una pequeña explicación de la tabla. Nos dice que donde x es el tiempo transcurrido desde que se deja caer la pelota y y es la distancia recorrida por la pelota después de x segundos. Entonces aquí tenemos una tabla ya con los valores, pero vamos a ver de dónde salen estos valores. Acá tenemos la simulación de la pelota que se deja caer del edificio y cae hasta el suelo. Entonces vamos a ver de dónde salen estos cálculos. Siempre nos auxiliamos de una matriz o de una tabla. En este caso nos dice que la variable x representa los segundos transcurridos. En este caso empezamos desde el 0 hasta el infinito. En este caso vamos a tomar como referencia el 7. Acá también agregamos una fila con el cuadrado de esta variable x y por último la variable y, que va a ser el recorrido de la pelota en función del tiempo. Entonces ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de la variable y? En este caso, en la segunda fila nos pide que la variable x sea aumentada al cuadrado. Empezamos con la primera, 0 al cuadrado siempre es 0. Vamos con el siguiente valor que es 1. Si yo elevo 1 al cuadrado siempre va a ser 1. Acá nos dice la tabla que por cada segundo transcurrido la pelota avanza 5 metros. Entonces ahora vamos con el siguiente valor, elevo el 2 al cuadrado que es 4 y ahora voy a hacer una multiplicación. Voy a decir 4 por 5 y obtengo el valor de y. Ahora voy con el siguiente, que es el número 3. Elevo el 3 al cuadrado, que es 9, y lo multiplico por 5, que es el avance,
que hace en un segundo la pelota. Entonces al multiplicar 9 por 5 es 45. Y así sucesivamente hacemos el cálculo. En este caso elevar 4 al cuadrado que es 16, 5 al cuadrado que es 25, 6 al cuadrado que es 36 y 7 al cuadrado que es 49. Estos datos los multiplicamos por 5 y al final nos da en este caso 80, 125, 180 y 245. Entonces de esta manera como nosotros hacemos el cálculo que ya tenemos acá en esta tabla, porque estamos hablando de la proporcionalidad directa con el cuadrado. Entonces por eso hemos elevado al cuadrado lo que es la variable x. Entonces ahí también nos plantea otra incógnita que nos dice que cuánto habrá avanzado la pelota cuando hayan transcurrido 5 segundos. Y acá podemos ver que la pelota habrá avanzado 125 metros. Pero podemos plantear alguna expresión para poder calcular esto. Claro que sí. ¿Cómo nos quedaría esta expresión? Pero antes de pasar a la expresión podemos notar que hay un patrón que no se repite. En el caso del segundo 1 y el segundo 2 podemos ver que hay un intervalo de 15. En el caso del segundo 2 y el segundo 3 hay un intervalo de 25. Si bien es cierto, la proporcionalidad es directa, pero el patrón no se repite. Ahora vamos a una expresión. ¿Cómo nos quedaría la expresión para poder calcular en función de y? Nos quedaría y igual a 5, que es lo que avanza en metros la pelota hacia el suelo, y x que representa los segundos. En este caso vamos a resolver qué pasaría cuando han transcurrido 5 segundos. Hacemos las sustituciones respectivas, la y la bajamos, el 5 ya viene de la fórmula, y donde está x sustituimos por el segundo 5 y elevamos al cuadrado. Lo primero que yo debo de hacer acá es elevar al cuadrado y después multiplicar. Entonces, ¿cómo nos queda? 5 al cuadrado es 25 y el 5 que queda afuera planteando una multiplicación. Y por último solo nos queda hacer esa multiplicación que es 5 por 25 es 125. Entonces en efecto podemos notar que esta expresión está cumpliendo para poder encontrar las incógnitas, que en este caso es cuánto habrá avanzado la pelota si han transcurrido 5 segundos. Entonces nos da 125 metros. Ahora pasamos a otro ejemplo que nos dice la variable y es directamente proporcional al cuadrado de la variable x. Además, si x es igual a 3, entonces y es igual a 18. Plantea en función de y igual a x al cuadrado encontrando el valor de la constante. En este caso vamos a encontrar el valor por el cual se está multiplicando. Y aquí nos da una fórmula. Siempre vamos a auxiliarnos de una tabla para hacer un mejor planteamiento. Acá nos dice, y vamos a tomar la información que tenemos del ejemplo, y nos dice la variable y es directamente proporcional al cuadrado de la variable x. Además, y aquí encontramos la primera información, si x vale 3, por eso hemos llegado aquí hasta el 3, entonces y es igual a 18. Acá tenemos este 18. Entonces nos dice plantear en función de y igual a x al cuadrado encontrando el valor de la constante. Entonces, ¿qué vamos a buscar acá? El valor por cual está multiplicado el cuadrado de la variable x para que me dé el número 18. Habiendo hecho este análisis, voy a utilizar esta fórmula, ya con los datos que tenemos acá. Entonces solo hacemos una sustitución. ¿Cuánto vale y? Me dice que vale 18. ¿Cuánto vale x? Me dice que vale 3, pero ese 3 va elevado al cuadrado. Entonces ya con esta expresión yo puedo encontrar el valor por el cual debo de multiplicar 9 para que me dé 18. Entonces elevo al cuadrado el 3 que es 9 y el 18 siempre lo sigo bajando porque todavía no voy a operar. Ahora el principio fundamental de las ecuaciones es despejar la variable. En este caso yo debo de dejar sola la letra a. Y como acá la a se está multiplicando por el 9, yo necesito pasar este 9 al lado izquierdo. Pero si en este lado está multiplicando, al otro lado debe pasar a dividir, que es la operación contraria. En este caso nos queda 18 sobre 9 y podemos notar que hay una división exacta. Y nos quedaría 2. Entonces el número por el cual debo de multiplicar 9 para que me dé 18 es 2. Entonces si yo digo 3
al elevarlo al cuadrado es 9. Y este 9 yo lo multiplico por 2, me da 18. Entonces, esta es la solución de este ejercicio en la parte de la proporcionalidad directa con el cuadrado en su parte número 2. Ahora tenemos también un ejercicio, el cual dice de la siguiente manera. Ya vamos trabajando con aplicación en el caso de figuras. Dice, el volumen de un prisma de base cuadrada y de altura constante varía proporcionalmente al cuadrado del lado de su base. Si el lado de la base mide 2 centímetros, el volumen es igual a 12 centímetros cúbicos. Y nos plantea una pregunta, ¿cuánto mide su altura? Y acá tenemos el prisma, acá tenemos una ayuda que nos dice el volumen del prisma es igual al producto de su altura por el área de su base. Entonces lo primero que yo debo de ver es la información que me está dando acá. Me dice que el volumen del prisma y que este prisma tiene una base cuadrada. Entonces yo debo de recordar cómo debo calcular el área de un cuadrado, que ya puede ser base por altura o lado al cuadrado, ya que si hace referencia a un cuadrado quiere decir que sus lados son iguales. Acá también nos da otra información que nos dice que la altura es constante, o sea que lo único que aumenta es la parte de los lados de la base, pero la altura se mantiene con el mismo dato. Entonces, ya habiendo leído esta información, vamos a utilizar primero la fórmula del volumen y después vamos a compararla con la expresión de la función. En este caso nos dice que volumen es igual al lado al cuadrado, porque acá tenemos un cuadrado perfecto que lo mismo tiene de base y lo mismo tiene de altura. O puedo decir base por altura, que es lo mismo, pero en este caso me queda volumen es igual al lado al cuadrado por la altura. Y ahora vamos a ver los datos que tenemos, vamos a sustituir. Entonces, ¿cuánto es el volumen? Me dice que es 12 porque aquí me lo está dando ya, 12 centímetros cúbicos, pero solo utilizo el 12. El signo igual, ¿cuánto vale el lado de la base del cuadrado? Aquí me dice que es 2, por eso escribo 2 elevado al cuadrado. Y aquí lo voy a multiplicar por la altura, que es lo que yo desconozco. Entonces aquí voy a aplicar el principio fundamental de las ecuaciones, despejar la h, o en otras palabras, dejarla sola y pasar estos números al lado izquierdo. Primero voy a resolver el cuadrado de 2, que es 4. Entonces ahora la ecuación o la expresión me queda 12 es igual a 4 por altura. Ahora en este caso, ¿qué es lo que yo debo de hacer? El 4 se está multiplicando con la h y lo que yo debo de hacer es despejar esta h, dejar sola esta h. Entonces, si este número 4 se está multiplicando, lo que yo debo de pasar a hacer al lado izquierdo es a dividir para poder dejar sola esta h. Y en este caso nos quedaría 12 entre 4 y tenemos una división exacta que es a 3. Por tanto, la altura encontrada utilizando la fórmula del volumen es 3. Ahora vamos a hacer una comparación con la función o con la expresión de la función y igual a x al cuadrado. Hacemos las sustituciones correspondientes. ¿Cuánto vale y? Dice que vale 12. Es el volumen. ¿Cuánto vale x? Acá nos vamos a tomar la información que nos da el prisma. Vale 2 porque es el lado de la base del cuadrado y esto va elevado al cuadrado. Entonces ahora hacemos el cálculo correspondiente. Elevo 2 al cuadrado que me da 4 y siempre acá este 2 se lo bajo porque todavía no lo voy a operar. Ahora, siempre siguiendo con el principio fundamental de las ecuaciones, debo de dejar sola esta a que se está multiplicando con el 4. Para pasarlo al lado izquierdo debo de hacer su operación inversa, entonces va a pasar a dividir y me queda 12 entre 4. Tenemos una división exacta que es 3. Entonces aquí hemos encontrado la constante que es a, que vale 3, que es la altura. Entonces, de esta manera como nosotros podemos hacer el cálculo de estos ejercicios tomando como referencia la fórmula del volumen y también la expresión de la función. Y acá nos da la respuesta, dice la altura mide 3 centímetros, que es la constante a. Y aquí tenemos una comparación entre estas dos. Ahora pasamos al tema 1.3, que es la función y igual a x al cuadrado. Y acá nos plantea un ejemplo y nos dice de la siguiente manera. Dada la función y igual a x al cuadrado, donde a es igual a 1. Entonces,
Literal A nos dice que en el cuaderno debemos de completar la siguiente función y acá nos da una serie de datos que debemos de encontrar. Y ahí el literal B nos dice ubique en el plano cartesiano los pares ordenados encontrados en el literal anterior y responde están todos en línea. Entonces tomo la cuadrícula que está arriba y la ubico aquí abajo. Estos son valores aleatorios, pueden ser cualquiera. Acá el ejemplo lo toma desde el -4 hasta el 4. En este caso lo único que nos pide la parte de abajo es que la x la elevemos al cuadrado y este valor se asigna a y. Y debemos de recordar que todo número negativo elevado a una potencia par, que en este caso es el cuadrado, se vuelve positivo. Entonces, como llenamos la cuadrícula, menos 4 al cuadrado es 16, menos 3 al cuadrado es 9 y menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 al cuadrado es 1 y acá tenemos el 0, que 0 sigue siendo 0 y acá se vuelven a repetir los datos. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Habiendo hecho estos cálculos de la función y igual a x al cuadrado, ahora nos pide que grafiquemos. Entonces voy a tomar como referencia el gráfico que ya tenemos del libro. Después vamos a utilizar la herramienta GeoGebra y su calculadora gráfica para poder hacer algunas comparaciones. Entonces aquí tenemos un plano cartesiano, el eje de las y, el eje de las ordenadas, el vertical, y el eje de las abscisas, el eje de las x. Y vamos a graficar el primer punto que nos dice menos 4 en x y 16 en y. Y lo tenemos acá. En efecto, menos 4 y 16 en y. Acá tenemos el primer punto. El otro punto nos dice menos 3 y 9. Entonces buscamos en el eje de las x menos 3, que está aquí, y es 9. Ahora graficamos el menos 2, 4, menos 2 en x y 4 en y. Positivo, por eso van hacia arriba. Y el último que es menos 1 y 1. Hacemos menos 1 en x y 1 en y. Entonces acá notamos que se nos forma una parábola que tiene su origen en 0 y prácticamente aquí tenemos un eje de simetría. Porque si nosotros doblamos por el eje de la y, este gráfico o este plano cartesiano, encontraríamos un eje de simetría perfecto. Y acá no podemos decir que tenemos una línea recta, sino que tenemos una forma de parábola que se va abriendo. Acá tiene su origen, pero que conforme va aumentando los valores, se va abriendo. Entonces este es el gráfico de la función f igual a x al cuadrado. Hacemos la unión de los puntos y en efecto tenemos una parábola con su origen en 0. Ahora pasamos ya a lo que corresponde a la clase del lunes 25 de mayo. Ya habiendo hecho un breve recorrido por las clases anteriores, ahora nos pide que veamos la función y es igual a x al cuadrado cuando la constante a es mayor que 1. Y acá nos plantea un ejemplo y nos dice, a partir de la gráfica y igual a x al cuadrado, realiza lo siguiente. Literal A nos pide que completemos la tabla y graficar la función, pero ahora agregándole un valor constante que es x al cuadrado en el mismo plano que y igual a x al cuadrado. Entonces acá tenemos el cálculo de la tabla. Lo voy a agregar ya acá, que es lo único que hemos hecho. Elevar al cuadrado x, en este caso menos 2 al cuadrado es 4, menos 1.5 al cuadrado es 2.25 y así sucesivamente llenamos estos datos. Y en el caso de abajo, simplemente a la variable x que ya está elevada al cuadrado, la multiplicamos por 2. 4 por 2 es 8, 2.25 por 2 es 4.50, 1 por 2 es 2. Y de esta manera completamos la tabla. Lo interesante que debemos de ir a ver es la comparación. Y voy a pasar directamente al gráfico. Acá tenemos nuevamente la tabla ya. Y aquí nos pide que grafiquemos. En la clase anterior graficamos la función y igual a x al cuadrado, que es la que está en color negro. Pero algo que debemos de notar acá en esta comparación es que cuando aumentamos un valor constante, que en este caso fue 2, la parábola se va haciendo más pequeña o se va haciendo más angosta. Y también otra cosa que debemos de notar es los puntos. Veamos en la gráfica 1 que hicimos en la clase anterior, está más abierta,
y esta otra está más cerrada. Y acá tenemos una parte teórica que vamos a fundamentar con el libro. Por tanto, no voy a hacer tanto análisis en esto, sino que lo voy a hacer con un video complementario que vamos a adjuntar a esta clase. Este es el complemento de la clase para poder verificar el comportamiento de las funciones y podamos hacer las similitudes y las diferencias de manera más puntual. En este caso voy a utilizar la herramienta GeoGebra, que es de libre uso, que podemos descargarla tanto para computadora pero también para teléfono. Una dificultad para los teléfonos es que los gráficos serían muy pequeños, pero en efecto es funcional. Entonces voy a utilizar por conveniencia la calculadora gráfica. Aquí ya está abierta. En la parte derecha tenemos un plano cartesiano y en la parte izquierda tenemos la entrada de las funciones. Recordando que el plano cartesiano tiene un eje de las ordenadas llamado eje de las y y un eje de las x que también es llamado eje de las abscisas. Acá podemos acomodarla a nuestra conveniencia. Yo la voy a hacer un poquito más grande con el scroll del mouse para poder ver el comportamiento de las funciones. Aquí voy a agregar la función del tema 1.3, la cual es y igual x, pero esta x va elevada al cuadrado. Recordando la presentación anterior, acá está la función, hemos asignado valor de 1 a x, también podemos ver la tabla de valores y acá nos da unos puntos. Vamos a hacer un poco más pequeña para poder verificar, y en efecto la función y igual a x al cuadrado es una parábola que tiene su origen en 0 y que si nosotros doblamos este eje de las y podemos también tener una simetría perfecta. Ahora vamos a hacer algunas comparaciones. La clase anterior nos decía que cuando nosotros aumentamos un valor constante a esta función, queremos ver el comportamiento y ver las similitudes y también ver si hay alguna diferencia. Entonces vuelvo a escribir la función, pero ahora la voy a nombrar como g igual, y ahora voy a utilizar un valor constante que en la clase anterior nos decía que era 2. Siempre multiplicado por la variable x y esta elevada al cuadrado. Podemos ver de diferente. Voy a agregar otra función también para poder hacer una comparación. Le voy a llamar función t. Y ahora ya no la voy a multiplicar por 2, sino que la voy a multiplicar por 4. Siempre la variable x elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos ver cuando yo voy aumentando el número por el cual se multiplica la función? Esta es la función principal o la función original, que es y igual a x al cuadrado. De ahí quiero hacer una comparación con la otra función, que es e es igual a 2x al cuadrado, y con la otra función que es t, 4x al cuadrado. ¿Qué podemos notar de similitudes en estas tres funciones? Primero, que todas inician en 0, tienen un punto de origen que comparten. Otra similitud es que las dos son parábolas, entonces ya tenemos dos similitudes. Ahora, ¿qué podemos encontrar de diferente en estas funciones? Primero, que son más angostas. A medida que este número constante aumenta, las parábolas se van haciendo más angostas. Otra diferencia con la función original es que nunca se repiten los puntos. ¿Por qué nunca se repiten? Porque veamos, acá tenemos un punto que es 2,4. Ahora si yo ubico este punto acá, nunca va a ser igual al de la función original. Entonces nunca coinciden sus puntos. Esa es una diferencia que nosotros tenemos. Aparte de ello, la principal diferencia es que al aumentar este número constante, la parábola se va haciendo más angosta. Pero también podemos graficar lo que son las funciones, no podemos llamarle funciones inversas, sino que funciones contrarias. Voy a graficar una función contraria a la función original, que le voy a llamar función h. H es igual, ahora voy a escribir el signo negativo, siempre la x elevada al cuadrado. Voy a agregar también la otra función, voy a llamar función p. Voy a decir menos 2x elevado al cuadrado. Y ahí sí ya la tenemos. Y voy a hacer otra función, la voy a llamar q. Voy a decir menos 4x elevado al cuadrado.
Ahí tenemos la tabla de valores también para esto. Vamos a buscar la tabla de valores para la otra y la tabla de valores para la otra. Voy a hacer más pequeña para poder hacer un análisis. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones. Tenemos la función original, tenemos una función contraria. ¿Qué similitud tienen? Que las dos tienen como origen el punto 0. También esta función, hay una función contraria que siempre tiene su origen en 0, y tenemos la última que tiene también como similitud su origen en 0. Pero unas están hacia abajo y otras están hacia arriba. ¿Qué podemos notar acá? Un eje de simetría también. Si yo doblase por el eje de las X, tendríamos una simetría perfecta. Entonces, una de las similitudes o la similitud principal es que todas tienen su origen en 0. Y también las diferencias que podemos encontrar, que los puntos no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque en unos casos tendremos puntos negativos porque están en la parte del eje Y negativo y estas están en la parte del eje Y positivo. Entonces, en conclusión, podemos notar que tenemos tres parábolas, todas coinciden en su origen, pero que no comparten ningún punto específico. Y aparte de eso, entre más grande sea el valor constante por el cual se estén multiplicando, las parábolas se van a ir haciendo más angostas. Entonces, de esta manera como terminamos el análisis en estas funciones. Vamos a agrandarlas un poco más para que podamos verlo. Y también recordando que más adelante vamos a poder utilizar este software GeoGebra, en este caso la calculadora gráfica, para poder ver el comportamiento de las funciones. También tenemos acá, regresando a la presentación, tenemos una tarea. Debemos de resolver los ejercicios que están comprendidos entre la página número 82 y la página número 87. Y nos vemos hasta la próxima clase.